El quirófano 3 estaba inundado por una fría luz blanca que se reflejaba en las superficies de acero y le daba el aspecto del decorado de una película de ciencia ficción. Soledad Vargas estaba de pie junto a la mesa de operaciones, mirando fijamente el pecho abierto de Rodrigo Mendoza, de 72 años. Su corazón latía lentamente bajo sus manos. Cada latido resonaba en los monitores que rodeaban la mesa. Le está bajando la tensión, informó la enfermera Lucía en voz baja, sin apartar los ojos de la pantalla. Su voz era profesionalmente tranquila, pero Soledad percibió una nota de preocupación. Ya veo, respondió sin levantar la cabeza. Añada norepinefrina. La operación había durado ya 4 horas y 20 minutos. Soledad sentía el sudor acumularse bajo el gorro quirúrgico, pero no podía permitirse apartar la mirada ni un segundo. La válvula aórtica del paciente no solo estaba dañada, sino destruida por la calcificación, hasta el punto de que era un milagro que aquel hombre hubiera llegado a la mesa de operaciones. Rodrigo Mendoza ingresó en el hospital hace 3 días con una insuficiencia cardíaca aguda. Lo trajo su hija, llorando y suplicando que salvaran a su padre. El hombre era un obrero de la construcción que había trabajado en obras toda su vida, levantando grandes pesos e ignorando los dolores en el pecho. Una historia típica para pacientes de su edad y condición social. La enfermedad se descuida hasta llegar a un estado crítico. Paloma, vamos a bajar un poco la presión, pidió a la anestesista que estaba de pie junto a la cabecera de la camilla. Paloma Hernández asintió y ajustó el flujo de medicación. Sus manos se movían con precisión y seguridad entre las vías y los monitores. Llevaban 5 años trabajando juntas y se entendían a medias. Paloma era la única persona del hospital en la que Soledad confiaba plenamente. La tensión se estabiliza, informó al cabo de unos segundos. Soledad retiró con cuidado los restos de la válvula destrozada, procurando no dañar el tejido circundante. Cada movimiento requería una precisión de filigrana. Un error y la operación podía acabar en desastre. La válvula artificial yacía en una mesa estéril cercana, esperando su turno. Fabricada en Alemania, el último modelo. Una válvula así podría servir al paciente el resto de su vida. El quirófano estaba en silencio, salvo por el rítmico pitido de los monitores y el silbido del respirador. A Soledad le encantaba ese silencio. Significaba que todo iba según lo previsto, que el equipo trabajaba sin problemas, que el paciente estaba estable. Listo para la inserción, dijo, cogiendo la válvula artificial. Los siguientes 40 minutos fueron los más cruciales. Soledad colocó la válvula, la aseguró con puntos especiales, comprobó que no hubiera fugas. Cada puntada tenía que ser perfecta. La vida de un hombre dependía de ello. Finalmente se enderezó y respiró hondo. La tensión de las últimas horas resonó con un dolor agudo en la parte baja de su espalda, pero lo ignoró. En el monitor, las constantes vitales del paciente empezaban a estabilizarse. La tensión arterial subía y el ritmo cardíaco se estabilizaba. «Listo», dijo, quitándose los guantes. «El señor Mendoza ha tenido una segunda oportunidad». «Bien hecho, doctor Vargas», dijo Lucía mientras empezaba a preparar al paciente para su traslado a la UCI. Soledad asintió, pero no sonrió. Nunca celebraba un éxito hasta que un paciente salía de la anestesia y pasaba al menos 24 horas en la UCI sin complicaciones. Demasiadas veces había visto cómo las cosas se desmoronaban en el último minuto. Mientras llevaban al paciente a la UCI, Soledad se dirigió a los vestuarios. Las manos le temblaban ligeramente por el cansancio, una reacción normal después de una operación larga y complicada. Se quitó el traje quirúrgico, lo tiró a la papelera de reciclaje y se dirigió al lavabo. Lavarse las manos después de una operación era casi un ritual. Soledad enjabonaba cuidadosamente cada dedo, cada pliegue de piel, eliminando no solo cualquier posible suciedad,
sino también el estrés de las últimas horas. El agua caliente la calmaba y la ayudaba a pasar de la mesa de operaciones a su vida normal. En el espejo, vio a una mujer cansada de 32 años con ojeras marrones. Llevaba el pelo negro despeinado bajo el gorro quirúrgico y tenía marcas rojas de goma elástica en la frente. Parecía no haber dormido en una semana. Soledad se recogió el pelo en una coleta, intentó que su cara pareciera más fresca y se dirigió a la cafetería del hospital. Necesitaba comer algo y tomar un café antes de volver a casa. Su estómago gruñó. En todo el día solo había conseguido comer un bocadillo de madrugada. La cafetería del hospital estaba en la planta baja, cerca de la entrada principal. A esa hora, eran casi las 7 de la tarde, solo quedaban allí algunas personas del turno de noche y familiares de pacientes que no se atrevían a irse a casa. Paloma ya estaba sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas de café y un plato de bocadillos. Era 3 años más joven que Soledad, pero parecía más fresca y descansada. Tal vez fuera el hecho de no tener un marido que la recibía en casa con reproches y cara contrariada. «Gran trabajo el de hoy», dijo Paloma cuando Soledad se sentó enfrente. «Mendoza bailará en la boda de su nieta». «Eso espero». Soledad cogió su taza y bebió un sorbo de café caliente. Aunque a su edad, no hay que ser demasiado duro con el baile. Las primeras 24 horas después de la operación serán críticas. «Eres demasiado cuidadosa», Paloma dio un mordisco al bocadillo. «La válvula está perfectamente insertada, todos los indicadores son normales. El hombre vivirá otros 10 años si sigue las recomendaciones». «Si las sigue», asintió Soledad. «Pero es difícil explicarle a gente como él que no se pueden cargar sacos de cemento a los 72 años». Paloma miró atentamente a su amiga. Se habían conocido cuando aún estaban en la Facultad de Medicina y habían hecho juntas las prácticas y la residencia. Paloma conocía a Soledad lo suficiente como para saber que algo iba mal. Normalmente, después de una operación con éxito, Soledad estaba más relajada, incluso un poco eufórica. Ahora parecía deprimida. «Parece que no hayas dormido en una semana», le dijo, «y no es solo por la operación». Soledad se encogió de hombros y se volvió hacia la ventana. Al otro lado de la ventana podía ver los tejados del antiguo barrio de Ciudad de México, donde se encontraba el Hospital San Francisco. El sol se ponía, coloreando el cielo de naranja y rosa. En algún lugar, a 20 minutos de distancia, había una casa esperándola, un marido y otra ronda de recriminaciones. «Estoy cansada», se dijo. «Demasiado trabajo». «Soledad», se inclinó Paloma hacia adelante bajando la voz. «Somos amigas desde hace 12 años. No intentes engañarme». «¿Qué te pasa?» Soledad dudó. Quería contarle a Paloma sus problemas, compartir lo que la preocupaba, pero no estaba preparada para ser sincera. No aquí, no ahora, cuando el cansancio de la operación la hacía demasiado vulnerable. «No pasa nada», dijo. «Es que Amadeo había estado...». No terminó la frase, pero Paloma lo entendió. Ya habían hablado de eso antes, aunque Soledad nunca había entrado en detalles. Paloma sabía que el matrimonio de su amiga estaba pasando por una mala racha, pero no sabía hasta qué punto era grave. «¿Quieres que hablemos de ello?», preguntó en voz baja. «Ahora no». Soledad terminó su café y se levantó. «Tengo que irme a casa. Seguro que Amadeo ya me está esperando». Paloma miró largamente a su amiga, pero no dijo nada. Conocía a Soledad lo suficiente como para saber que, cuando estuviera preparada para hablar, le pediría ayuda. La casa de Soledad y Amadeo estaba en el respetable barrio de Polanco, a 20 minutos en coche del hospital. La mansión de estilo colonial de 2 plantas con tejado de tejas rojas y un cuidado jardín había sido un regalo de bodas de los padres de Amadeo. La casa costaba más de $1 millón, lo que la convertía en una de las más caras del barrio. Soledad nunca se había sentido a gusto en esta casa. Demasiado de los gustos de su suegra y demasiado poco de los suyos.
Doña Carmen elegía personalmente los muebles, las alfombras, los cuadros, incluso la vajilla. Soledad había sugerido cambios, pero Amadeo siempre le había contestado que todo estaba bien como estaba, que para qué gastar dinero reordenándolo. Metió su Audi blanco en el garaje, junto al Mercedes negro de su marido, y entró por la cocina. La cocina era enorme, con encimeras de mármol y electrodomésticos caros, pero apenas se utilizaba para cocinar. Rosalía, el ama de llaves, venía 3 veces por semana, cocinaba durante unos días y limpiaba la casa. El resto del tiempo, Soledad y Amadeo comían en restaurantes o pedían comida a domicilio. La casa la recibía con silencio y olor a colonia de hombre cara. Amadeo estaba en casa con el coche aparcado y las luces del salón encendidas. «¿Amadeo?», gritó mientras cruzaba el vestíbulo. En el salón colgaban fotos de su boda. Soledad con un vestido blanco de un famoso diseñador, Amadeo con un smoking, las caras de felicidad de los invitados. En una de las fotos estaban cortando una enorme tarta, en otra bailaban su primer baile. Jóvenes, guapos, enamorados, o parecían estarlo. El marido estaba sentado en un sillón de cuero frente a un gran televisor con un vaso de whisky en la mano. Había un programa de golf en la pantalla. Hombres con camisas de colores brillantes caminando por el césped perfectamente recortado y balanceando sus palos. Amadeo estaba mirando, pero Soledad estaba segura de que no seguía el partido. «Otra vez tarde», dijo sin volver la cabeza cuando su mujer entró en el salón. Las 8 de la noche. La gente normal ya está en casa, cenando con sus familias. Soledad se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá frente a su marido. El cansancio la invadió como una pesada manta. Quería darse un baño, tomar un vaso de vino y acostarse pronto. «Tuvimos una operación complicada», dijo. «Un hombre mayor, una sustitución de la válvula aórtica. 4 horas y media en la mesa. Siempre hay un anciano o una joven o un niño», la miró por fin Amadeo. «Siempre habría una razón para que mi mujer no pudiera estar en casa a una hora normal». Sus ojos oscuros parecían fríos. Soledad había encontrado esa mirada atractiva, masculina. Amadeo siempre había sido guapo, alto, ancho de hombros, con rasgos faciales correctos y espeso pelo negro. A sus 35 años tenía tan buen aspecto como 10 años atrás, cuando se casaron. El ejercicio regular, la ropa cara y un buen peluquero habían hecho el truco. «Amadeo, ya hemos hablado de esto cientos de veces», dijo Soledad cansada. «Soy médico. La gente depende de mí. Hoy le he salvado la vida a un hombre». «¿Y yo?», dejó su vaso sobre la mesa de cristal junto a la silla. «¿Tu marido no depende de ti? ¿O no le importa?». Soledad se frotó las sienes con cansancio. Esta conversación se había repetido con envidiable regularidad durante los 2 últimos años. Primero Amadeo se había limitado a expresarle su disgusto por sus largas jornadas laborales. Luego le había insinuado que ya era hora de pensar en tener hijos, y ahora le exigía abiertamente que dejara su trabajo. «Me preocupo», dice ella, «pero no puedo abandonar a los pacientes. Tengo un compromiso». «Compromisos», repitió Amadeo con una risita. «¿No tienes una obligación conmigo? Por cierto, soy tu marido». «Eres mi marido, pero no te vas a morir en la mesa de operaciones», replicó Soledad más cortante de lo que quería. Amadeo se levantó y se dirigió al bar que había en un rincón del salón. El bar era su orgullo. Whisky caro, coñac, tequila, vinos de todo el mundo. Le encantaba agasajar a sus invitados contándoles historias sobre cada botella. «Puedes», dijo, sirviéndose otro whisky. «Pero no quieres. Estamos bien. Mi padre posee una de las mayores empresas de muebles del país. Tenemos fábricas en 5 estados, tiendas en 20 ciudades. Podrías hacer obras de caridad, arte, organizar recepciones. Pero estos juegos infantiles de doctor deben terminar. Juegos de niños». Así llamaba él a su profesión, a la que había dedicado 12 años de su vida. Una profesión que le permitía salvar vidas cada día.
una profesión que era su razón de ser. «Esto no son juegos, Amadeo», dijo en voz baja. «Esto es mi vida, mi trabajo, lo que mejor hago». «Lo que mejor sabes hacer es ser esposa», replicó él, volviéndose hacia ella. «Pero parece que lo has olvidado». Había resentimiento, rabia, decepción en su voz. Soledad miró a su marido y se dio cuenta de que estaba mirando a un desconocido. ¿Dónde estaba Amadeo, que admiraba su trabajo, la apoyaba, estaba orgulloso de ella? «Por cierto», añadió dando un sorbo a su vaso, «el domingo cenamos en casa de mis padres. Mamá me ha dicho que te diga que te pongas ese vestido azul que le gusta, y procura no llegar tarde esta vez». «De acuerdo», dijo Soledad en voz baja. Amadeo asintió y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Se movía con paso algo inseguro. El whisky se hacía notar. «Voy arriba a trabajar», dijo sin volverse. «Los papeles no esperan, a diferencia de algunas esposas». Soledad permaneció sentada en el salón, mirando las brasas moribundas de la chimenea. El ama de llaves había encendido el fuego a primera hora de la tarde, pero ninguno de los dos se había molestado en echarle leña. Era la misma forma en que su matrimonio se estaba desvaneciendo, lenta, imperceptiblemente, dejando solo cenizas y humo frío. Se levantó, se acercó a la barra y se sirvió un poco de vino tinto. El alcohol no era la mejor idea después de una operación importante, pero ahora necesitaba algo que la ayudara a relajarse o a olvidarse de sí misma. El vino era caro, un Burdeos francés de la cosecha 2010. Amadeo lo compraba para ocasiones especiales, pero ¿qué podría ser más especial que salvar una vida? Aunque su marido no se diera cuenta. Soledad se acomodó en la silla que su marido acababa de desocupar y rememoró. El cuero del sillón aún conservaba el calor de su cuerpo, el olor de su colonia. Antes la había excitado, le había acelerado el corazón. Ahora le parecía sofocante. Conoció a Amadeo 9 años atrás en un acto benéfico organizado por el hospital. Era una recepción anual para solicitar donaciones para nuevos equipos. Soledad era entonces una joven pero prometedora cirujana, una de las pocas mujeres de su especialidad. Amadeo estaba allí como representante de la empresa de su padre. El Grupo Santos donaba una gran suma para un nuevo departamento de cirugía cardíaca. Le llamó la atención de inmediato. Alto, guapo, elegantemente vestido, destacaba entre la multitud de ancianos filántropos y aburridos hombres de negocios. Se pusieron a hablar en un stand donde se hacían demostraciones de nuevas tecnologías médicas. Amadeo hizo preguntas inteligentes y mostró verdadero interés por su trabajo. Cuando ella le contó la compleja operación que había realizado el día anterior, sus ojos se iluminaron con auténtica admiración. «Salvas vidas todos los días», le dijo. «Es increíble. Te admiro». Nadie le había dicho nunca esas palabras. Los compañeros respetaban su profesionalidad, los pacientes estaban agradecidos, pero nadie hablaba de admiración. Y este hombre guapo, claramente de familia adinerada, la miraba como si fuera la mujer más interesante del mundo. Llevaban saliendo un año y Soledad se sentía la mujer más afortunada del mundo. Amadeo era atento, cariñoso y la apoyaba en todo. Cuando ella estaba fuera del hospital las 24 horas del día, él le enviaba flores y notas con palabras cariñosas. Cuando ella dudaba de sus capacidades antes de una operación especialmente difícil, él la convencía de que era la mejor cirujana del país. «Haces lo que nadie puede hacer. Devuelves la vida a la gente. Es un don de Dios». Acudía al hospital a verla después de las guardias. No se quejaba de su horario irregular, orgulloso de su éxito. Sus amigos envidiaban a Soledad. ¿Dónde encontrar a un hombre que no solo aguante la carrera de su mujer, sino que la apoye activamente? Le propuso matrimonio de forma romántica. En un restaurante de la azotea de un rascacielos, con las luces nocturnas de Ciudad de México como telón de fondo.
El anillo era con un diamante de 3 quilates, caro y precioso. Soledad dijo que sí sin pensárselo 2 veces. La boda fue fastuosa. 300 invitados, música en directo, fuegos artificiales. Soledad se sintió como una princesa con un vestido blanco de $10,000. Amadeo era el novio perfecto, guapo, enamorado, feliz. Pasaron su luna de miel en Europa, recorrieron media docena de países, París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Cada día una nueva ciudad, nuevas impresiones. Amadeo fue el compañero perfecto, atento y cariñoso. La fotografiaba con las vistas de fondo, compraba regalos, planeaba cada día para que fuera interesante para ella. Los 2 primeros años de matrimonio fueron felices. Amadeo seguía estando orgulloso de sus éxitos, contaba a sus amigos lo talentosa que era su mujer. Cuando Soledad fue ascendida a jefa de cirugía cardíaca, organizó una recepción en su honor para amigos y colegas. «Mi mujer es la jefa más joven de la historia del hospital», dijo a los invitados. «Es un genio. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuándo exactamente se había sustituido la admiración por el fastidio, el apoyo por la crítica, el orgullo por la vergüenza?» Soledad no podía dar una fecha exacta, pero el cambio se produjo gradualmente, como el cambio de estación. Quizás era que él estaba cansado de su horario, o era que sus padres habían empezado a insinuarle nietos, o tal vez fue solo que el flechazo inicial había pasado y él la veía a ella de verdad, cansada, agotada por el trabajo, no siempre perfectamente vestida y peinada. Al principio hubo reproches suaves por los retrasos en el trabajo. «Cariño, ¿por qué no te vas pronto hoy? Rara vez pasamos tiempo juntos». Luego hubo insinuaciones de que era hora de pensar en una familia. «Estamos en la treintena, no deberíamos posponer tener hijos por mucho tiempo». Luego las demandas abiertas para dejar el trabajo. «¿Por qué necesitas este hospital? Tenemos suficiente dinero». Y ahora llamaba a su profesión un juego de niños y la recibía en casa como una tarea desagradable. Soledad terminó su vino y miró el reloj. Las 10:30. La luz del despacho de Amadeo estaba encendida en el piso de arriba. ¿Trabajaba de verdad o fingía hacerlo? Últimamente, cada vez pensaba más en que no sabía qué hacía su marido cuando no estaban juntos. En el dormitorio, Soledad se puso la ropa de casa y se tumbó en la cama con el diario médico. No podía leer. Sus pensamientos volvían a la conversación con su marido, a su tono frío, a sus palabras sobre los juegos infantiles. Tal vez tenía razón, quizá realmente está trabajando demasiado, quizá había llegado el momento de pensar en la familia, pero cada vez que se imaginaba a sí misma como ama de casa, organizando recepciones y haciendo obras de caridad, se sentía mal. Esa no era su vida. Su vida estaba en el quirófano, donde cada día se decidía si una persona vivía o moría. Cuando Amadeo llegó por fin al dormitorio, era más de medianoche. Se puso el pijama sin decir palabra y se tumbó en su lado de la cama, de espaldas a su mujer. La cama era grande, pero la distancia entre ellos parecía inmensa. «Buenas noches», dijo Soledad en la oscuridad. «Buenas noches», respondió él, pero su voz sonaba indiferente. Amadeo se quedó profundamente dormido. Ella podía oír su respiración acompasada. Y Soledad permaneció despierta largo rato, mirando al techo y pensando que su matrimonio se había convertido en una formalidad que mantenían por costumbre o por miedo al cambio. La mansión de don Rafael Santos estaba situada en el barrio más prestigioso de Ciudad de México, donde cada casa valía varios millones de dólares. Edificio de 2 plantas de estilo colonial español con tejado de tejas rojas y ventanas arqueadas, fue construido a principios del siglo XX y desde entonces ha sido restaurado en repetidas ocasiones. Altas verjas de hierro forjado, una fuente de mármol en el patio, un césped perfectamente recortado y plantas exóticas. Todo decía que aquí vivía un hombre acostumbrado al lujo. Soledad siempre se había sentido un poco incómoda en esta casa, no porque fuera demasiado lujosa,
se había acostumbrado al lujo durante sus años de matrimonio. Era el ambiente. Aquí todo respiraba tradición, tradiciones familiares, reglas inmutables que se habían transmitido de generación en generación. Y en esas reglas, una mujer cirujana encajaba con dificultad. A las 7 en punto de la tarde del domingo, les recibió Manuel, el mayordomo, un hombre mayor que llevaba más de 20 años trabajando para la familia Santos. Aceptó el abrigo de Soledad y les hizo pasar al gran salón, donde los dueños de la casa estaban sentados en sillones junto a la chimenea. Don Rafael se levantó para recibir a los invitados. Tenía un aspecto imponente a sus 64 años. Alto, con el pelo canoso y unos ojos oscuros y penetrantes. A pesar de su edad, se mantenía erguido y se movía con seguridad. Los años al frente de una gran empresa habían marcado su aspecto y tenía el hábito de mandar en cada gesto. Soledad, querida, besó a su cuñada en la mejilla. ¿Cómo van las cosas en el hospital? Me han dicho que la semana pasada te operaron de algo complicado. Don Rafael siempre se interesaba por su trabajo, y era una de las pocas cosas que Soledad apreciaba de su relación con la familia de su marido. A diferencia de su esposa, que consideraba la medicina una ocupación inapropiada para una mujer de familia respetable, su suegro respetaba la profesión de su nuera. Todo ha ido bien, respondió Soledad. La paciente se está recuperando. Doña Carmen se levantó de la silla lenta y señorialmente. A sus 58 años seguía siendo una mujer hermosa, aunque esa belleza exigía un esfuerzo y unos gastos considerables. Visitas semanales a la esteticista, cremas y tratamientos caros, un entrenador personal y un nutricionista la ayudaban a parecer 10 años más joven de lo que era. Soledad besó a su cuñada. Pareces cansada. Este trabajo es demasiado duro para una mujer. Un comentario sobre el aspecto físico era el tradicional comienzo de sus reuniones. Doña Carmen nunca perdía la oportunidad de insinuar que el trabajo de cirujano no era bueno para una mujer. En su opinión, una mujer debía cuidar de su belleza y de su familia, no pasarse el día en el quirófano. Mamá, intervino Amadeo abrazando a su madre. Soledad está guapísima, pero no había convicción en su voz. Soledad notó cómo él apartaba rápidamente la mirada cuando ella lo miraba. Realmente había intentado estar guapa hoy. Se había puesto el mismo vestido azul que le gustaba a su suegra, se había peinado y maquillado, pero el cansancio era difícil de disimular con maquillaje. El comedor de la casa de don Rafael estaba decorado en el mismo estilo colonial que el resto de la casa. Una enorme mesa de madera para 12, pesadas sillas talladas, un aparador antiguo con la plata de la familia. En las paredes colgaban retratos de sus antepasados, hombres severos con trajes oscuros y mujeres vestidas de encaje que miraban a sus descendientes desde la altura de sus años. La cena la preparaba el ama de llaves de don Rafael, una anciana llamada Concepción, capaz de crear verdaderas obras maestras culinarias. Esta noche había en la mesa platos tradicionales mexicanos, ceviche de gambas, ternera en salsa de mole, verduras asadas, arroz con marisco. Todo estaba perfectamente cocinado y presentado. Durante la primera media hora, la conversación giró en torno a temas neutros: el tiempo, las noticias, los planes para la semana siguiente. Don Rafael hablaba de la expansión del negocio, de los planes para abrir nuevas tiendas en los estados del centro del país. Doña Carmen compartía sus impresiones de un reciente viaje a Europa, donde estaba comprando antigüedades para la casa. Amadeo permanecía callado, solo de vez en cuando intercalaba frases en la conversación de sus padres. Soledad se dio cuenta de que ya había bebido 2 copas de vino, aunque solía beber con moderación. Algo le molestaba, pero no supo qué era. Por cierto, Soledad, dijo doña Carmen tomando un sorbo de vino, mi amiga Dolores está buscando un buen cardiólogo para su marido. Le dije que tenía una cuñada médico, pero se sorprendió.
Es un poco raro que trabaje una mujer de nuestra familia. Aquí está. Allá vamos. Soledad se preparó mentalmente para otra ronda de insinuaciones de que su trabajo no era acorde con el estatus de la familia Santos. «Mamá», dijo Amadeo con una nota de irritación en la voz, «ya hemos hablado de esto». «Lo hemos hecho, pero nada ha cambiado». Doña Carmen cortó un trozo de ternera con elegancia. «Soledad, querida, llevas 8 años casada. ¿No es hora de pensar en tener hijos? Una familia de verdad, una familia de verdad. Así que lo que ella y Amadeo tienen ahora no es real». Soledad sintió que la ira le hervía en el pecho, pero se contuvo. Un escándalo en la cena familiar era lo último que quería. «Amadeo y yo aún no estamos preparados para tener hijos», dijo con cuidado. «¿No estamos preparados?» Doña Carmen enarcó una ceja. «¿A los 32? Soledad, el tiempo es oro. Una mujer debe dar a luz mientras sea joven y esté sana». «Mamá tiene razón», intervino de pronto Amadeo. «Soledad, podrías tomarte 1 año o 2 tener un hijo. Y luego ya veremos, ya veremos. Probablemente ya no trabaje». Soledad miró a su marido, intentando ver si hablaba en serio. Por la expresión de su cara sabía que hablaba en serio. «Amadeo, no estábamos de acuerdo en esto», dijo en voz baja. «Últimamente no estamos de acuerdo en nada», respondió él, sirviéndose más vino. «Siempre estás en el trabajo, ni siquiera tenemos tiempo para hablar». «Ahora tenemos tiempo», dijo Soledad. «Y yo que pensaba que discutiríamos decisiones tan importantes a solas, no delante de», dijo él. No terminó la frase, pero todos sabían lo que quería decir. Doña Carmen apretó los labios. No le gustaba que su nuera le hubiera pedido que no se inmiscuyera en sus asuntos familiares. «En presencia de la familia», terminó Amadeo por ella. «Soledad, esta es nuestra familia, y tienen derecho a opinar». «Tienen derecho a opinar», asintió Soledad, «pero la decisión la tomamos tú y yo». «¿Qué decisión?» Amadeo puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el vino se derramó. «Tú ya lo has decidido todo. El trabajo sobre la familia, los pacientes sobre el marido, el hospital sobre el hogar». Don Rafael, que había estado escuchando en silencio el altercado, habló de repente. «Amadeo, eres injusto con tu mujer». Todos los comensales le miraron sorprendidos. Normalmente, en las disputas familiares, don Rafael se mantenía neutral o apoyaba a su hijo. Nadie había esperado este giro de los acontecimientos. «Papá», empezó Amadeo, pero su padre le interrumpió con un gesto. «Déjame terminar», dijo don Rafael con severidad. «Soledad es médico, una cirujana, salva gente todos los días. Es una profesión noble, digna de respeto». «Pero papá», intentó intervenir doña Carmen, «una mujer de nuestra familia puede hacer lo que quiera», la interrumpió don Rafael, «si tiene talento y vocación». Se dirigió a Soledad. «Querida, sé que eres una de las mejores cirujanas cardíacas del país. Tu reputación es intachable. ¿Por qué ibas a renunciar a lo que mejor sabes hacer?» Soledad sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Por fin alguien de la familia de Amadeo había dicho lo que ella quería oír. Alguien que entendía que su trabajo no era un capricho o una cabezonería, sino una vocación. «Gracias, don Rafael», dijo en voz baja. «No hay nada que agradecer», respondió él. «Digo la verdad, en una familia debe haber honor además de dinero. ¿Y qué puede haber más honorable que salvar vidas humanas?» Amadeo guardó silencio, pero en su rostro se veía claramente que apenas podía contener la ira. Doña Carmen parecía sorprendida. Era la primera vez en años que su marido discrepaba públicamente de ella. «Papá», dijo por fin Amadeo, «entiendo que respetes a los médicos, pero Soledad es mi mujer, y tengo derecho a esperar que dedique más tiempo a su familia». «Tienes derecho», asintió don Rafael, «pero no tienes derecho a obligarla. Si te casaste con un médico, deberías haberte dado cuenta de dónde te metías». «Me casé con la mujer que amaba»,
replicó tajante Amadeo. Y que yo creía que me amaba. Había un dolor en sus palabras que de pronto conmovió a Soledad. Tal vez no fuera solo terquedad o un deseo de controlar su vida. Tal vez se sentía realmente abandonado, sin importancia para ella. Amadeo, dijo en voz baja, te quiero, pero no puedo renunciar a lo que soy. ¿Y quién eres tú?, preguntó él. ¿Un médico o una esposa? Porque últimamente parece que gana el médico. Don Rafael volvió a intervenir en la conversación. Hijo, te estás equivocando de pregunta. ¿Por qué un hombre tiene que elegir entre su profesión y su familia? ¿Por qué no se pueden compaginar las dos cosas? Porque, decía Amadeo, no se puede servir a dos señores a la vez, o la familia es lo primero o el trabajo. Tonterías, dijo su padre. Llevo toda la vida haciendo negocios y familia, y tú también has trabajado, si no recuerdo mal. Eso es diferente, empezó Amadeo, pero don Rafael le interrumpió. No es diferente. Doble moral, eso es lo que es. Un hombre puede trabajar y tener familia, pero una mujer no. Doña Carmen, que había permanecido callada hasta entonces, finalmente no pudo soportarlo. Rafael, ¿qué te pasa? Siempre has dicho que la mujer debe ocuparse de la casa y de los hijos. Así es, aceptó su marido. Pero los tiempos cambian, y yo también cambio. Soledad ha conseguido lo que la mayoría de los hombres no logran en toda su vida. ¿Por qué iba a renunciar a ello? Amadeo se levantó de la mesa tan bruscamente que la silla cayó al suelo. Está bien, dijo. Así que soy el único en esta familia que piensa que una esposa debe pensar en su marido. Siéntate, dijo papá con severidad. Aún no hemos terminado de cenar. Ya he terminado, respondió el hijo. Tanto la cena como esta conversación. Salió del comedor dando un sonoro portazo. Se hizo un silencio incómodo. Soledad se quedó mirando el plato, sin saber qué decir. Don Rafael parecía disgustado. Era evidente que no quería que la cena acabara en una pelea. Lo siento, dijo Soledad, levantándose. Probablemente debería ir a verle. Siéntate, la detuvo don Rafael. Deja que se calme. Amadeo tiene mal genio, pero es tranquilo. Doña Carmen comió el postre en silencio, mostrando su disgusto por el comportamiento de su marido. Sentía claramente que había traicionado los valores familiares al ponerse del lado de su nuera. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Don Rafael intentó mantener la conversación, pero no iba bien. Soledad daba respuestas de una sola palabra, pensando en lo sucedido. Por un lado, agradecía el apoyo de su suegro. Por otro, se daba cuenta de que sus palabras no habían hecho más que exacerbar el conflicto con su marido. Cuando Amadeo y ella por fin llegaron a casa, él se mostró enfáticamente educado pero frío. Se despidió de sus padres secamente, ayudó a Soledad a ponerse el abrigo y le abrió la puerta del coche. Todo bien, todo como debía ser, pero nada de calor. El camino a casa transcurrió en silencio. Amadeo puso la música y solo miró a la carretera, ni una sola vez a su mujer. Soledad intentó hablar varias veces, pero él contestó con una sola palabra, dejando claro que no quería hablar. En casa, Amadeo fue directamente al estudio, diciendo que tenía trabajo urgente que hacer. Soledad se quedó en el salón, sintiéndose culpable, aunque no sabía cómo. Intentaba ser una buena esposa, pero cada vez algo salía mal. Hacia las 11 subió al dormitorio. Amadeo seguía en el estudio, con el sonido de la televisión encendida y el chasquido del ratón del ordenador. Soledad se puso el camisón y se tumbó en la cama con un libro, pero no podía leer. Finalmente, a las 12:30, Amadeo entró en el dormitorio. Parecía cansado y aún enfadado. Sin decir palabra, se dirigió al cuarto de baño. Soledad le oyó lavarse los dientes, ducharse y prepararse para ir a la cama. Cuando sonó el móvil en la mesilla, Amadeo estaba en la ducha. Soledad miró la pantalla y vio el mensaje. El remitente estaba etiquetado simplemente con una X y el texto era breve. Mañana a las 8 en el vestíbulo.
te echo de menos. Caque. A Soledad le dio un vuelco el corazón. Releyó de nuevo el mensaje esperando equivocarse. Pero no, era exactamente como lo había leído. Alguien pedía cita para que su marido se reuniera con ella y escribía que le echaba de menos. Una mujer, a juzgar por el tono del mensaje. Amadeo salió de la ducha envuelto en una toalla. Tenía el pelo mojado y le brillaban las gotas de agua sobre los hombros. Esta visión de su marido solía excitar a Soledad. Le hacía olvidar todos sus problemas. Ahora lo miraba y veía a un extraño. «Tienes un mensaje», le dijo tendiéndole el teléfono. Amadeo cogió el teléfono y leyó rápidamente el mensaje. Soledad observó su rostro atentamente, buscando signos de vergüenza o culpabilidad, pero parecía completamente tranquilo. «Trabajo», dijo, guardando el teléfono en el cajón de la mesilla. «Mañana hay una reunión con clientes de Guadalajara». Mentira. Soledad estaba segura. Nadie manda un mensaje a sus socios de negocios diciendo «te echo de menos», y nadie firma su nombre con una X. Pero ella no había dicho nada. Todavía no. Amadeo se puso el pijama y se acostó de espaldas a su mujer. Igual que la noche anterior. Soledad yacía a su lado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. ¿Quién era X? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Y qué debía hacer ahora con ese conocimiento? «Buenas noches», dijo en la oscuridad. «Buenas noches», respondió Amadeo. Pero las buenas noches no funcionaron para ninguno de los dos. Amadeo dio vueltas en la cama, suspiró y se levantó varias veces para beber agua. Soledad permanecía inmóvil, mirando al techo y pensando que su matrimonio se desmoronaba aún más rápido de lo que había previsto. La mañana del lunes en el hospital comenzó como de costumbre, atendiendo a los pacientes, comprobando los resultados de las pruebas, consultando con los compañeros. Soledad realizaba mecánicamente las actividades habituales, pero sus pensamientos estaban lejos de las historias clínicas y las radiografías. Un mensaje en el teléfono de Amadeo la mantuvo despierta toda la noche. «Mañana a las 8 en el vestíbulo. Te echo de menos. Cache». Esas palabras daban vueltas en su cabeza, haciendo imposible concentrarse en el trabajo. ¿Quién era este misterioso X? ¿Un socio, como decía su marido, o algo más? ¿Y por qué suspiraba por un hombre casado? A la hora de comer, Soledad se dio cuenta de que ya no podía guardárselo para sí. Necesitaba hablar con alguien, compartir sus sospechas, pedir consejo. Y la única persona en la que confiaba plenamente era Paloma. Su amiga estaba terminando una operación cuando Soledad se asomó al quirófano. Era una cirugía electiva menor, una extirpación laparoscópica de la vesícula biliar. Paloma trabajaba con seguridad y precisión. Sus manos se movían con suavidad, sin movimientos innecesarios. Observando a su amiga, Soledad comparó involuntariamente su vida con la suya. Paloma era libre. Nadie le reprochaba sus retrasos en el trabajo, nadie le exigía que abandonara su profesión por el bien de su familia. Salía con hombres, pero evitaba las relaciones serias, alegando que la medicina y la familia eran incompatibles. Soledad solía pensar que su amiga era una cínica, pero ahora empezaba a pensar que simplemente era más sabia. «¿Qué tal estás?», le preguntó Paloma cuando se encontraron en el vestuario después de la operación. «Tienes cara de no haber dormido». «No he dormido», admitió Soledad. «Paloma, tengo que hablar contigo. Una charla seria». Su amiga la miró detenidamente y asintió. «Claro. ¿En la cafetería?» «Mejor en mi despacho. Allí se está más tranquilo». El despacho del jefe del departamento de cirugía cardíaca era pequeño pero acogedor. Un diploma con un lazo rojo en la pared, fotos de congresos médicos, pilas de revistas médicas sobre la mesa. Soledad se sentía segura aquí. Aquí era una profesional, no solo la mujer de alguien. Paloma se sentó en la silla frente al escritorio y esperó pacientemente a que su amiga se recompusiera.
Soledad se paseaba por el despacho, eligiendo sus palabras. ¿Cómo hablar de sus sospechas sin parecer una paranoica? Anoche vi un mensaje en el teléfono de Amadeo. Comenzó por fin. Era de una mujer. Pedía cita para verle y escribía que le echaba de menos. Paloma frunció el ceño. ¿Qué escribió exactamente? Mañana a las 8 en el vestíbulo. Te echo de menos. K. Firmado con una sola letra. ¿Y qué decía Amadeo? Que era una reunión de negocios con clientes de Guadalajara. Soledad se sentó en su escritorio y se frotó las sienes. ¿Pero quién escribe a los socios de negocios aburridos? Paloma dudó. Era una persona práctica, poco propensa a sacar conclusiones precipitadas, pero no era ingenua. Realmente extraño, asintió. Aunque quizás se trate realmente de una colega, una mujer con la que mantiene una relación de amistad. Entonces, ¿por qué oculta su nombre? ¿Por qué firma con una sola letra? Buena pregunta. Paloma se inclinó hacia adelante. Soledad, había señales antes de eso. Cambios de comportamiento, llamadas extrañas, retrasos en el trabajo, se preguntó Soledad. ¿Hubo alguna señal? Efectivamente, Amadeo se había vuelto más reservado en los últimos meses. Pasaba más tiempo en su despacho, se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo, se había vuelto más indiferente hacia ella, pero ella lo achacaba a problemas en su relación, a la insatisfacción de él con su carrera. Se ha vuelto más reservado, dice lentamente. Habla menos de trabajo, está más en Internet, pero yo pensaba que era por nuestras peleas. Quizá lo sea, asintió Paloma. O quizá las peleas sean la consecuencia, no la causa. La idea de que Amadeo pudiera iniciar un romance aparte y luego buscar motivos de pelea para justificar su comportamiento le pareció terrible a Soledad, pero lógico. ¿Qué hago?, se preguntó. ¿Hacer un escándalo? ¿Contratar a un detective privado? No te precipites. Paloma negó con la cabeza. Un mensaje no prueba nada. Quizá haya una explicación inocente para todo esto. ¿De verdad te lo crees? ¿De verdad? Paloma guardó silencio un momento. No, la verdad es que no. Pero antes de acusar a tu marido de adulterio, necesitas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Síguelo, sugirió su amiga. Discretamente, mira a dónde va, con quién se reúne. Si realmente es una reunión de negocios, te calmarás. Si no lo es, entonces sabrás la verdad. La idea de espiar a su propio marido le parecía humillante a Soledad. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Seguir viviendo en la ignorancia, atormentada por la sospecha? ¿O enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera? ¿Y si le pillo?, se preguntó. ¿Y entonces? Entonces decidirás qué hacer, respondió Paloma. Pero al menos sabrás a qué te enfrentas. Hablaron durante media hora más, comentando los detalles. Paloma aconsejó no sacar conclusiones precipitadas, no montar una escena sin pruebas sólidas, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que Soledad no podría vivir tranquila sin averiguar la verdad. Lo principal, se despidió Paloma, es que, averigües lo que averigües, recuerdes. Eres una mujer fuerte e independiente. Tienes una profesión, una reputación, dinero. No dependes de Amadeo. Estas palabras deberían haber tranquilizado a Soledad, pero en cambio la hicieron pensar en lo poco en común que quedaba en su matrimonio. Si quitabas la dependencia económica, la adicción, el miedo a la soledad, ¿qué quedaba? El resto del día pasó como un borrón. Soledad realizaba sus tareas automáticamente, pero su mente estaba en otra cosa. Imaginaba a Amadeo conociendo al misterioso X, cómo se abrazaban, se besaban, cómo planeaban un futuro juntos. Esas imágenes le dolían, pero al mismo tiempo la preparaban para lo peor. Llegó a casa sobre las 7 de la tarde. Amadeo estaba en el salón, viendo las noticias en la televisión con un vaso de whisky en la mano. Parecía tranquilo y relajado, pero cuando vio a su mujer, en sus ojos brilló cierto recelo. «¿Qué tal estás?», preguntó sin levantarse de la silla. «Bien»,
respondió Soledad sentándose en el sofá. ¿Y tú? ¿Qué tal la reunión con los clientes de Guadalajara? La pregunta parecía inocente, pero Amadeo se tensó ligeramente. Soledad se dio cuenta. Bien, dijo. Estuvimos hablando de la entrega de muebles para un nuevo centro comercial. Un pedido grande. ¿Y dónde quedasteis? En el Hotel Presidente. Tienen bonitas salas de reuniones allí. Hotel Presidente. Soledad recordó el nombre. Si Amadeo estaba realmente allí por negocios, podemos comprobarlo. ¿Cómo se llama tu compañero? Continuó indagando. Socia, corrigió Amadeo. Jimena Moreno. Representa a un grupo de inversores, nombre con X. ¿Coincidencia? ¿O se lo había inventado Amadeo sobre la marcha basándose en la firma del mensaje? ¿Es joven? Preguntó Soledad con la mayor indiferencia posible. No mucho. Amadeo dio un sorbo a su whisky. 35 años. Un directivo con experiencia. Soledad asintió y se levantó del sofá. Voy a cambiarme. Y luego quizá prepare algo para cenar. No hace falta, la detuvo su marido. Ya he encargado comida china. Estará aquí dentro de media hora. Qué cómodo. No tenéis que cocinar, no tenéis que sentaros a la mesa mirándoos a los ojos, no tenéis que mantener una conversación. Podéis comer delante de la tele fingiendo que todo va bien. Soledad subió al dormitorio y se puso la ropa de casa. En el espejo, una mujer pálida de ojos preocupados le devolvía la mirada. Su principal problema hacía solo un día era el descontento de su marido con su trabajo. Ahora le parecía poca cosa comparado con una posible infidelidad. La cena transcurrió en silencio. Se sentaron frente al televisor, comiendo fideos chinos y fingiendo ver una película. Soledad observaba furtivamente a su marido, buscando signos de culpabilidad o nerviosismo. Pero Amadeo parecía perfectamente tranquilo. Hacia las 10 de la noche subió al estudio, citando trabajo. Soledad se quedó en el salón, intentando leer una revista médica, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Pensó en lo que estaría pasando arriba. ¿Estaría Amadeo trabajando o mandándose mensajes con su amante? A las 11:30 se decidió. Subió y llamó a la puerta del despacho. Adelante, dijo Amadeo. Estaba sentado frente al ordenador, con una tabla de cifras abierta en la pantalla. Parecía verosímil, pero Soledad sabía que esas cosas eran fáciles de falsificar. Amadeo, dijo ella, sentándose en la silla frente a la mesa, necesito preguntarte algo. Él apartó la vista de la pantalla y la miró. ¿Sí? ¿Tienes a alguien más? La pregunta llegó bruscamente, sin preámbulos. Soledad no había planeado preguntar con tanta franqueza, pero las palabras salieron de su boca. Amadeo parpadeó, evidentemente sin esperar semejante giro. ¿Qué? Repitió ella. Se quedó callado un segundo y luego se echó a reír. No con alegría, sino con sorpresa. Soledad, ¿hablas en serio? Muy en serio. Amadeo se recostó en su silla y negó con la cabeza. No, no tengo amante. ¿Por qué sospechas tanto? El mensaje de anoche en tu teléfono, dijo Soledad. Te echo de menos, Kai. Ah, eso. Amadeo hizo un gesto con la mano. Le expliqué, socio de negocios, Jimena Moreno. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, tenemos una relación amistosa. Una relación amistosa no implica admitir que la echas de menos. Soledad. Amadeo se levantó y se acercó a ella. Estás celosa por nada. Jimena es una mujer emocional, así es como expresa sus sentimientos, sentimientos amistosos. Le puso las manos en los hombros, la miró a los ojos. Cariño, no tengo a nadie más que a ti. Te lo juro. Su voz sonaba sincera, pero Soledad no estaba segura de poder creerlo. Amadeo siempre había sido bueno persuadiendo. Era parte de su trabajo. Entonces, ¿por qué estábamos tan distanciados? Preguntó. ¿Por qué siempre estamos peleados? Porque trabajas demasiado, respondió él. Porque no tienes tiempo para tu familia. Me siento solo, Soledad, sola. ¿Quizá ese era el problema?
Quizá Amadeo se sentía realmente abandonado y buscaba atención aparte, no necesariamente sexual, tal vez solo calor humano. Lo intento, dijo ella en voz baja. Pero mi trabajo... Tu trabajo es más importante que yo, interrumpió. Más importante que nuestro matrimonio. Ya lo has demostrado. Había resentimiento en su voz, dolor. Soledad sintió una punzada de culpabilidad. ¿Y si realmente había sido una mala esposa? ¿Y si sus sospechas no eran más que producto de su imaginación enfermiza? Amadeo, comenzó ella, pero él sacudió la cabeza. Basta, Soledad. Estoy harto de tus sospechas, de tus celos. Quizá deberíamos reflexionar sobre quién se está comportando mal en nuestra relación. Se volvió hacia el ordenador, demostrando que la conversación había terminado. Soledad volvió a sentarse en su silla, sintiéndose culpable y confusa. Tal vez Amadeo tenía razón, quizás era demasiado desconfiada, pero las dudas persistían. Algo en su comportamiento, en su entonación, en sus respuestas demasiado rápidas la alarmaba. Amadeo era un buen actor, pero no perfecto. Me voy a la cama, dijo ella, levantándose. Buenas noches, respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. En el dormitorio, Soledad se acostó e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa. ¿Decía Amadeo la verdad? ¿Y qué debía hacer si no lo hacía? A las 2 de la madrugada sonó el teléfono. Soledad cogió el auricular, esperando que la llamada no hubiera despertado a su marido. En la pantalla apareció el número del hospital. ¿Doctor Vargas? La voz familiar de la enfermera de guardia. Siento molestarle tan tarde. Tenemos una situación grave. Soledad se sentó en la cama. Un accidente de coche en la autopista de Puebla. 4 víctimas, 2 en estado crítico, heridas múltiples, hemorragias internas. El doctor Gómez quiere que bajes. Voy para allá, dijo Soledad, levantándose de la cama. Se vistió rápidamente, cogió su bolso y las llaves del coche. Amadeo se despertó al oír un ruido y levantó la cabeza somnoliento. ¿Qué ha pasado? Una operación de urgencia, respondió ella. Un accidente de coche. ¿A estas horas? Miró el reloj. Casi las 3 de la madrugada. Los accidentes no eligen su hora. Soledad se acercó a la cama y besó a su marido en la frente. Vuelve a dormir. Te veré por la mañana. Amadeo murmuró algo ininteligible y volvió a acostarse. Y Soledad salió de casa con una sensación de alivio. Por fin podía hacer lo que mejor sabía hacer. Por fin su mente estaba en algo importante en lugar de en un sinfín de sospechas y dudas. El trayecto hasta el hospital duró 15 minutos. Ciudad de México estaba casi vacía por la noche, solo había algún taxi o camión. Soledad condujo deprisa, pensando en el trabajo que tenía por delante. Un traumatismo múltiple en un accidente de tráfico siempre es difícil. Hay que actuar rápido, con claridad, sin margen de error. El hospital la esperaba. El doctor Gómez, jefe de traumatología, la recibió en la entrada de urgencias. Gracias por venir, le dijo. Es una mala situación. 2 coches chocaron, uno cayó en una zanja y volcó. La condujo hasta las camillas donde yacían los heridos. 2 estaban inconscientes, conectados a soporte vital. Una joven de unos 20 años y un hombre mayor. La joven tiene una rotura de vaso y una hemorragia interna, informó Gómez. El hombre tiene una lesión cardíaca, posiblemente una contusión miocárdica. Soledad examinó a los pacientes, revisó los análisis y las radiografías. Ambos casos requirieron intervención quirúrgica inmediata. Empecemos por la chica, decidió. La hemorragia es crítica. Las 4 horas siguientes transcurrieron en el quirófano. Primero, ella y Gómez operaron a la joven, extirparon el vaso dañado, detuvieron la hemorragia y repararon los vasos rotos. A continuación, Soledad operó a un anciano, cuyo corazón había sido dañado por un fragmento de costilla y requería una compleja cirugía reconstructiva. A las 7 de la mañana,
Ambos pacientes estaban estabilizados y habían sido trasladados a cuidados intensivos. Soledad salió del quirófano cansada pero satisfecha. 2 vidas más salvadas. 2 personas más que verían el mañana. En los vestuarios se quitó el traje quirúrgico y se miró en el espejo. El cansancio era evidente, pero en sus ojos ardía una luz de satisfacción. Esto era la vida real, no las sospechas interminables y las peleas con su marido, sino el trabajo concreto que era útil. El martes Soledad se tomó un día libre no programado por primera vez en años. Le dijo a su ayudante que no se encontraba bien después de una operación nocturna y pidió aplazar todos los procedimientos programados. Mentir no era fácil, pero no le quedaba más remedio. Era la única manera de seguirle la pista a Amadeo. Por la mañana, su marido se comportó como de costumbre. Desayunó, leyó las noticias en su teléfono, se preparó para ir a trabajar. Soledad lo observó furtivamente, buscando signos de nerviosismo o agitación. Pero Amadeo estaba tranquilo. «Hoy volveré a llegar tarde», dijo terminándose el café. La reunión con los inversores se prolongaría hasta bien entrada la tarde. «¿Los mismos que la última vez?», preguntó Soledad con la mayor despreocupación posible. «Sí, un grupo de Guadalajara, gente seria, mucho dinero». Besó a su mujer en la mejilla y se marchó. Soledad esperó a que su Mercedes desapareciera tras la verja, se vistió rápidamente y subió a su coche. El trayecto hasta el centro de la ciudad, donde estaba la oficina del Grupo Santos, duraba unos 20 minutos. Esperaba llegar y vigilar discretamente la entrada del edificio. El centro de oficinas de la Avenida Reforma era uno de los más prestigiosos de la ciudad. Grupo Santos ocupaba 3 plantas en una torre de 20 pisos de cristal y hormigón. Soledad aparcó en la cafetería de enfrente y cogió una mesa junto a la ventana, desde donde se veía claramente la entrada principal. Amadeo llegó a eso de las 10:30, condujo su coche y desapareció en el edificio. Soledad pidió un café y esperó. No sabía a qué hora tenía una reunión, pero estaba dispuesta a quedarse aquí sentada todo el día si hacía falta. El tiempo transcurría penosamente lento. Soledad hojeaba revistas, bebía café e intentaba no llamar la atención de los camareros. A la 1:30, Amadeo salió del edificio. No estaba solo. Junto a él caminaba una joven vestida con traje de negocios, rubia, delgada, de unos 25 o 27 años. Subieron al coche de Amadeo y condujeron hacia el centro. Soledad pagó rápidamente y le siguió, procurando mantener una distancia de seguridad. El Mercedes serpenteaba por las calles y ella temía perderlo de vista. Finalmente, el coche se detuvo frente al Hotel Presidente, un hotel de 5 estrellas en el centro histórico de la ciudad donde se alojaban los turistas ricos y se celebraban reuniones de negocios. Soledad aparcó al otro lado de la calle y observó. Lo que vio le rompió el corazón. Amadeo y su acompañante salieron del coche y se dirigieron a la entrada del hotel. No llevaban maletines ni carpetas, solo un pequeño bolso en la mano de la mujer. Pero eso no era lo importante. Lo importante era cómo se comportaban. Amadeo puso la mano en la cintura de su compañera y la atrajo hacia sí. La mujer se rió y le susurró algo al oído. Se inclinó hacia ella y la besó, no amistosamente en la mejilla, sino en los labios, largo y apasionado, como se besa a un amante. A Soledad le temblaron las manos. Sacó el móvil y empezó a hacer fotos. La primera foto es de ellos caminando hacia la entrada, abrazados. En la segunda, Amadeo le dice algo al portero y la mujer se pone a su lado con la mano en el hombro. En la tercera, entran en el ascensor y vuelven a besarse. Las puertas del ascensor se cierran y desaparecen. Soledad se sentó en el coche, mirando el hotel, y sintió que todo se desmoronaba por dentro. Así que había estado mintiendo. Todo este tiempo mintiendo, jurando, acusándola de paranoica, mientras él mismo se veía con una amante, joven, hermosa,
claramente enamorada de él, como ella misma lo había estado. Soledad se miró en el espejo, un rostro cansado, las primeras arrugas, canas que había que pintar, y aquella mujer era fresca, floreciente, llena de vida. Soledad arrancó el coche y condujo de vuelta a casa. Ir al hospital y fingir que no había pasado nada la superaba. Necesitaba estar sola, asimilar lo que había visto y decidir qué hacer a continuación. En casa, se sirvió un poco de vino, solo eran las 2 de la tarde, y se sentó en el sillón junto a la chimenea. Las imágenes de su teléfono eran claras, innegables. Amadeo besando a otra mujer, abrazándola, llevándola al hotel. ¿Para qué? Estaba claro que no para negociaciones de negocios. 8 años de matrimonio, planes compartidos, votos de fidelidad, todo mentira. ¿O no? Quizás la amaba de verdad al principio y luego conoció a alguien más joven e interesante. Sonó el teléfono. Era Paloma. ¿Qué tal estás?, preguntó una amiga. ¿De verdad estás enferma o es otra cosa? Otra cosa. Soledad intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. Paloma, ¿puedes venir? Necesito verte. Claro que sí. ¿Qué te pasa? Te lo diré cuando llegues. Paloma llegó en media hora. Una mirada a la cara de su amiga le bastó para darse cuenta de que algo grave había ocurrido. Cuéntame, dijo sentándose junto a Soledad en el sofá. Soledad le entregó en silencio el teléfono con las fotos. Paloma las hojeó y su rostro se tornó sombrío. Cabrón, dijo en voz baja. Así que, después de todo, es infiel. No solo engaña, Soledad negó con la cabeza. Está enamorado. Tendrías que haber visto cómo la miraba, como me miraba a mí cuando era joven. ¿Cuántos años crees que tiene? 25, 27 como mucho. Hermosa, joven. Todo lo que yo ya no tengo. Paloma pasó el brazo por los hombros de su amiga. No seas tonta. Eres una mujer guapa, inteligente y con éxito. Si Amadeo no lo aprecia, peor para él. Para ti es fácil decirlo. Soledad se apartó. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? En absoluto. Paloma negó con la cabeza. Si le enseñas esas fotos, lo negará todo. Dirá que es un montaje, que has contratado a un detective, que eres una enferma celosa. ¿Y luego qué? Paloma pensó. ¿Y recuerdas cómo te defendió tu suegro en la cena? ¿Cómo dijo que respetaba tu profesión? Lo recuerdo. ¿Y entonces? Don Rafael es un hombre sabio y te quiere como a una hija. Quizá deberíamos hablar con él. La idea le pareció extraña a Soledad. Decirle a su suegro que su hijo la engaña es humillante. Es humillante tolerar el adulterio, argumentó Paloma. Pero decirle la verdad a un hombre que te respeta es normal. Don Rafael es un hombre poderoso. Si descubre que Amadeo se comporta como una basura, puede influir en él. ¿Y si se pone de parte de su hijo? No lo hará, dijo Paloma con firmeza. Ya viste cómo te hablaba. Te respeta más a ti que a Amadeo. Soledad dudó. La idea de pedir ayuda a su suegro le resultaba extraña, pero no veía otra salida. Si escandalizaba directamente a Amadeo, él lo negaría todo. Y don Rafael era una fuerza a tener en cuenta. Lo pensaré, dijo al fin. No lo pienses mucho, le aconsejó Paloma. Cuanto más tiempo te engañe, más doloroso será. La amiga tenía razón. Cada día de ignorancia, cada mentira de Amadeo, cada beso con su amante hacían más dolorosa la traición. Había que actuar antes de que ella perdiera los restos de su amor propio. Cuando Paloma se marchó, Soledad se sentó y escribió un breve mensaje a don Rafael. Querido don Rafael, ¿podríamos vernos mañana? Necesito hablar con usted de un asunto importante. Soledad. La respuesta llegó 10 minutos después. Por supuesto, querida. Ven a la oficina mañana a las 2 de la tarde. Siempre es bueno verte. Soledad colgó el teléfono y se sirvió más vino. Mañana le contaría la verdad a su suegro, y después pasaría lo que pasara.
El despacho de don Rafael estaba en el piso 20 de la torre de la Avenida Reforma, un amplio despacho con ventanas panorámicas que daban a toda la Ciudad de México, caros muebles de caoba, cuadros de famosos artistas mexicanos en las paredes. Aquí se decidía el destino de miles de personas, se hacían negocios multimillonarios y se planeaba la expansión del imperio empresarial. Soledad nunca había estado sola en el despacho de su suegro. Normalmente venía con Amadeo para las fiestas familiares o los actos oficiales. Ahora, sentada en un sillón de cuero frente al enorme escritorio, se sentía incómoda. Don Rafael examinaba las fotos de su teléfono. Su rostro permanecía impasible, pero Soledad notó que apretaba los labios cuando vio la foto de Amadeo besando a una desconocida a la entrada del hotel. Jimena Moreno, dijo finalmente devolviéndole el teléfono. Lleva 6 meses trabajando en nuestro departamento de recursos humanos. Soledad se sintió aliviada de que don Rafael no fuera a defender a su hijo ni a negar lo evidente. Es guapa, añadió con amargura, joven y ambiciosa. Por lo visto, mi hijo ha decidido que puede permitirse tener una aventura con una subordinada. Don Rafael, comenzó Soledad. No sé qué hacer. Amadeo lo niega todo. Jura que es una reunión de negocios. ¿Reuniones de negocios en un hotel? Sonrió el viejo. Soledad, querida, yo no nací ayer. Sé cómo es una relación de negocios y cómo es una relación personal. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. El cielo de Ciudad de México estaba despejado hoy, y la ciudad se extendía hasta el horizonte. Barrios interminables, carreteras, parques. Hace 8 años le di a mi hijo una mujer inteligente, guapa y decente para casarse, dijo don Rafael sin volverse. Una mujer que podría ser el orgullo de cualquier familia, y él no terminó la frase, pero estaba claro lo que pensaba del comportamiento de su hijo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Soledad. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, contestó, volviéndose hacia ella. Poner a ese chico en su sitio. Don Rafael regresó a su mesa y pulsó el botón del interfono. Teresa, ponme con Amadeo Santos y Jimena Moreno. Ahora mismo. Sí, don Rafael. Y que nadie nos moleste en la próxima hora, añadió. Soledad estaba nerviosa. No estaba segura de estar preparada para un enfrentamiento directo con su marido y su amante. Pero no había vuelta atrás. Su suegro ya había visto las fotos y ahora solo tenía que cumplir. Amadeo fue el primero en llegar. Entró en el despacho con su habitual confianza, pero cuando vio a su mujer se quedó un poco confuso. «Papá, ¿qué hace Soledad aquí?», preguntó. «Estamos en medio de una reunión de trabajo». «Siéntate», dijo brevemente su padre. Unos minutos después entró Jimena, una mujer joven con un estricto traje gris, el pelo rubio pulcramente recogido y maquillaje profesional. Hermosa, bien peinada, segura de sí misma. Cuando vio a Soledad, se quedó pasmada por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Buenas tardes, don Rafael», dijo. «¿Me ha llamado?» «Siéntese junto a Amadeo», dijo el viejo, «y cierra la puerta». Jimena cumplió la instrucción y se sentó en la silla junto a Amadeo. Soledad notó su rápida mirada, una mirada de preocupación y comprensión. Don Rafael sacó las gafas del cajón de su escritorio, se las puso y miró a los hombres sentados ante él en silencio durante varios segundos. Amadeo se agitaba en su silla, Jimena permanecía tranquila, pero sus manos mostraban nerviosismo. «Amadeo», comenzó por fin su padre, «la semana pasada me dijiste que habías quedado con unos inversores de Guadalajara. Negociaciones comerciales, creo». «Sí», respondió el hijo con cautela. «¿Por qué?» «Porque tu mujer vio las negociaciones con sus propios ojos». Don Rafael puso el teléfono de Soledad sobre la mesa. «Unas negociaciones muy interesantes, con besos y abrazos». Amadeo se puso pálido. Jimena intentó levantarse, pero el viejo le hizo un gesto para que se quedara quieta. «Papá, puedo explicarte».
empezó Amadeo. No hay nada que explicar, lo interrumpió su padre. Está muy claro. Estás engañando a tu mujer con una empleada de nuestra empresa, en horas de trabajo, a costa de la empresa. Don Rafael, intervino Jimena, entre nosotros no ha pasado nada. Ha sido un malentendido. ¡Silencio!, gritó el viejo de modo que la muchacha se estremeció. Yo no hablo con mentirosos. Se levantó de la mesa y empezó a pasear por la oficina. 30 años he estado construyendo esta empresa. 30 años labrándome una reputación, forjando relaciones, ganándome el respeto de los socios. Y mi hijo está convirtiendo esta oficina en una casa de citas. Papá, estás exagerando. ¿Exagerando? Don Rafael se detuvo y miró fijamente a su hijo. Llevas 8 años casado. Tienes una esposa maravillosa que salva gente todos los días. Y en vez de apreciarla, vas detrás de la primera falda que ves. Soledad observaba la escena en silencio. Estaba avergonzada y agradecida a la vez. Avergonzada de que sus problemas familiares salieran a la luz pública. Agradecida de que por fin alguien se pusiera de su parte. Jimena Moreno, se dirigió don Rafael a la muchacha. Estás despedida. Hoy mismo entregará su documentación y abandonará el edificio. No habrá indemnización. Don Rafael, eso no es justo, exclamó Jimena. No puede despedirme por mi vida privada. Sí puedo, respondió fríamente el anciano, sobre todo cuando la vida privada concierne al hijo casado del dueño de la empresa. Amadeo se levantó de la silla de un salto. Papá, no tienes derecho. ¿No tengo derecho? Don Rafael se volvió hacia él. Esta es mi empresa, mi hijo y mi nuera. Tengo todo el derecho. Jimena no tiene nada que ver con esto. Amadeo estaba furioso. Si quieres castigar a alguien, castígame a mí. Lo haré, prometió su padre. Amadeo, tú también estás despedido. Se hizo el silencio. Amadeo miró a su padre con incredulidad, como si no se diera cuenta de lo que estaba oyendo. ¿Qué? Ya no trabajas para el Grupo Santos, repitió don Rafael con calma, y nunca lo serás. No puedes hacer eso, estalló Amadeo. Soy tu hijo, tu heredero. Lo era, corrigió su padre. Ahora solo eres un hombre que traicionó la confianza familiar. Jimena intentó avanzar sigilosamente hacia la puerta, pero don Rafael la detuvo. ¡Alto! Aún no he terminado. Volvió a sentarse a la mesa y sacó unos documentos. Jimena, ¿firmaste un acuerdo de confidencialidad cuando aceptaste el trabajo? Sí, pero sin peros. Si se filtra una palabra de esta conversación a la prensa o a la competencia, te demandaré por todo lo que tienes y todo lo que tendrás. La chica asintió y salió rápidamente del despacho. Solo quedaba la familia, padre, hijo y nuera. Papá, intentó recomponerse Amadeo, hablemos con calma. Entiendo que estés disgustado, enfadado. Don Rafael se rió, pero era una risa furiosa. Estoy furioso, Amadeo. Has deshonrado a la familia, has traicionado a tu mujer, has convertido a la empresa en el hazme reír. Todo tiene arreglo, insistió el hijo. Romperé relaciones con Jimena, seré un marido ejemplar. Es demasiado tarde, negó el padre con la cabeza. La confianza no se recupera con un chasquido de dedos. Abrió la caja fuerte, sacó unas carpetas. Todas tus cuentas están bloqueadas desde hoy. Tarjetas de crédito canceladas. Se ha cortado el acceso a los bienes familiares. ¿Qué? Amadeo se puso blanco. Papá, soy tu único hijo. Mi único hijo murió por mí cuando vi esas fotos, señaló don Rafael al teléfono. Y tú eres un desconocido que casualmente lleva mi apellido. Te has vuelto loco, gritó Amadeo. ¿Estás dispuesto a desheredar a tu hijo por culpa de una mujer? No por una mujer, respondió el padre con calma. Por tu traición, por tus mentiras, por no apreciar lo que tienes. Amadeo se paseó por el despacho como un animal cazado. Soledad, se volvió hacia su mujer. Díselo, dile que podemos arreglar esto. Soledad miró a su marido en silencio.
Aquel hombre apuesto y seguro de sí mismo se había convertido de repente en un niño asustado que había perdido sus juguetes. «No tengo nada que decirte, Amadeo», dijo en voz baja. «Tú», la señaló con el dedo, «has sido tú. Pusiste a mi padre en mi contra». «Le mostré la verdad», replicó Soledad. «Lo que me ocultaste». «¿La verdad?» Amadeo se rió histéricamente. «¿Qué verdad? ¿Que estoy saliendo con una mujer que me entiende? ¿Que no cree que mi trabajo es un juego de niños?» «Amadeo», dijo don Rafael con severidad, «discúlpate inmediatamente con tu mujer». «No lo haré», estalló el hijo. Estoy harto de fingir que estoy felizmente casado con una mujer que solo piensa en el trabajo». Se volvió hacia su padre. «Yo también estoy harto de ti, vieja oveja, sentado en tu despacho, mandando, pensando que sabes cómo debo vivir mi vida». Don Rafael se levantó lentamente de la silla. Tenía la cara blanca de rabia. «Fuera», dijo en voz baja, pero de tal manera que la palabra sonó como un disparo. «Fuera de mi despacho, fuera de mi vida». «Con mucho gusto», gritó Amadeo. «Te maldigo, maldigo este trabajo, os maldigo a todos». Salió corriendo del estudio, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Don Rafael y Soledad permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. El viejo respiraba con dificultad, recuperándose de su arrebato de ira. «Lo siento», dijo al fin. «No quería que lo vieras así». «No pasa nada», contestó Soledad. «Yo ya sabía quién era». Don Rafael se sirvió un poco de agua de la jarra que había sobre la mesa. «No lo sé», admitió. «Creo que voy a divorciarme». «Así es», asintió el viejo. «Te mereces algo mejor». Soledad se levantó. «Tengo que irme. Gracias por todo». «Soledad», la detuvo don Rafael. «Recuerda que, pase lo que pase, sigues siendo parte de esta familia. Sigues siendo una hija para mí». Esas palabras la conmovieron más que todo lo que había sucedido antes. Soledad asintió y salió del estudio, dejando atrás los escombros de su matrimonio. En casa la esperaba un caos. Estaba claro que Amadeo había estado aquí desde su despido. Pertenencias desparramadas, cajones arrancados, papeles tirados por el suelo. En el dormitorio, la mitad de su ropa había desaparecido del armario. Soledad metió metódicamente sus cosas en 2 maletas. No se llevó mucho, solo lo imprescindible. El resto podría recogerlo más tarde o comprarlo nuevo. Escribió una breve nota. «Las llaves están en la mesa de la cocina. No volveré a verte. S». Puso la nota en la mesilla de noche y salió de la casa que había considerado suya durante 8 años. Paloma saludó a su amiga sin más preguntas. Simplemente la abrazó, la ayudó a meter las maletas y puso la tetera. «Cuéntame», le dijo mientras se acomodaban en la cocina con tazas de té de hierbas. Soledad lo contó todo. La conversación con don Rafael, el despido de Amadeo y Jimena, el escándalo, que su marido dijera que su trabajo era un juego de niños. «¿Entonces se había acabado?», preguntó Paloma. «Sí», respondió Soledad, «definitiva e irrevocablemente». Durante 3 días se quedó en casa de su amiga, recuperándose del shock. Trabajó en el hospital, se relacionó con los compañeros, intentó no pensar en su matrimonio roto. Amadeo no llamaba, no escribía mensajes. Al parecer, estaba ocupado organizando su nueva vida. El viernes por la tarde, don Rafael se presentó en casa de Paloma. Soledad se sorprendió. ¿Cómo sabía la dirección? Pero luego recordó que el Grupo Santos tenía contactos en todas partes. El viejo parecía cansado pero decidido. Llevaba en la mano un costoso bolso de cuero. «Soledad, cariño», dijo, «¿podemos hablar?». Salieron al jardín que había detrás de la casa de Paloma. Don Rafael depositó el bolso en un banco y lo abrió. Dentro había fajos ordenados de billetes de $. $100.000, dijo. «Una indemnización por el hijo idiota». Soledad negó con la cabeza. «Don Rafael, no puedo aceptar eso». «Puedes y debes», insistió el viejo.
Durante 8 años has formado parte de nuestra familia. 8 años aguantando los caprichos de mi hijo. Te mereces ese dinero. Pero es demasiado, es menos de lo que te mereces, interrumpió. Soledad, eres una mujer joven, guapa y con talento. Empieza una nueva vida. Cómprate un piso, viaja, haz lo que quieras. Soledad miró el dinero y pensó que en realidad era una oportunidad para empezar de nuevo, de no depender de nadie, de hacer su vida según sus propias reglas. De acuerdo, dijo al fin. Me lo llevo. Don Rafael sonrió por primera vez en días. Así es. Y recuerda, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Sigue siendo mi hija. Le dio un abrazo paternal y se marchó, dejando a Soledad sola con la bolsa de dinero y los pensamientos sobre el futuro. Extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre.